Susan Vega es originaria de Chicago, Illinois, hija de madre mexicana y padre estadounidense. Durante su infancia, pasó sus veranos en la ciudad de su familia materna, en Melchor Ocampo, Nuevo León, México, viviendo la cultura, idioma y costumbres a través de sus primos y tíos directos, así como de su familia ampliada. Sue, como se le conoce en la comunidad mexicana en Chicago, cuenta con más de 35 años de trabajo comunitario con población hispana a través de escuelas, parroquias, organizaciones comunitarias, coaliciones e instituciones gubernamentales. Desde sus estudios universitarios en San Javier College, siempre desarrolló su interés en apoyar a los más necesitados, sobre todo por cuestiones sociales y de inclusión, principalmente en las áreas de educación y salud, motivándole a dirigir su actividad profesional en instituciones con programas enfocados al bienestar personal, familiar y social para población infantil hasta la tercera edad. Su trabajo comunitario lo inició en 1982 con la organización Uno The Back of the Yards y en Uno Southeast Chicago, en los vecindarios mexicoamericanos, siendo de sus principales retos el empoderar a la gente y a organizarse a fin de ser tomadores de decisiones para beneficio de sus familias y las comunidades. En 1984 inició su colaboración con Pilsen Neighbors Community Council, organización de base comunitaria, apoyando en su misión del desarrollo de nuevos líderes comunitarios en las zonas de Pilsen y el sureste de Chicago, a fin de mejorar la salud y bienestar de las comunidades. Con la Asociación Americana del Corazón de Metropolitan Chicago, planeó, desarrolló e implementó los procesos de la institución en las comunidades de Pilsen, en Little Village y West Town de Chicago. Como directora ejecutiva de Pilsen YMCA, fue responsable de la administración total de la agencia, la primera en su tipo para la comunidad mexicana. En su función como directora de Educación y Salud en Marshall Square Boys and Girls Club, desarrolló e implementó los programas académicos, culturales, de salud y de educación para adultos, beneficiando a 300 integrantes hispanos, incluyendo el programa de inglés como segundo idioma. En su colaboración con Illinois Campaign for Better Health Care, fue responsable del cuidado de la salud de las comunidades de Pilsen y Little Village, incluyendo la abogacía para lograr el acceso a los servicios de salud para los inmigrantes. Susan desarrolló un gran sentido de servicio a las personas de la tercera edad a través de su trabajo con Age Options, mediante el programa Senior Medicare Patrol y los programas de prevención de fraude de Medicare y Medicaid. Su pasión por servir a la comunidad de adultos mayores la desarrolla con su abogacía ante autoridades municipales y estatales, a fin de garantizar sus derechos a través de información accesible y en español, por lo que forma parte de diversos comités y participa activamente en varias organizaciones sin fines de lucro. Desde el año 2004, colabora con Centro Médico Alivio, clínica bilingüe y bicultural que provee servicios de salud para las comunidades más necesitadas de los barrios mayoritariamente mexicanos de Chicago, en beneficio de las personas sin seguro médico y sin distinción de razas o culturas. Desde el año 2011, funge como gerente de Casa Maravilla, programa de Centro Médico Alivio, que además de ser un edificio de vivienda para adultos mayores en el vecindario mexicano de Pilsen en Chicago, es realmente un Senior Center, centro de atención para personas de la tercera edad. Además de los programas de alimentación, salud y bienestar, se enfoca a la atención integral de las personas que, por su situación migratoria, escolar y de edad, no pueden realizar gestiones administrativas por sí mismas, por lo que Sue y el personal a su cargo realizan todas las actividades necesarias a fin de garantizar que se obtengan los beneficios públicos correspondientes. Susan tuvo un papel trascendental en el programa Get Covered Illinois, conformando y coordinando a la primera coalición hispana en Estados Unidos, a fin de informar y asegurar a la comunidad a través del mercado de seguros médicos del Affordable Care Act, modelo que fue adoptado a nivel federal en el segundo año de inscripciones. Susan Vega reside en Chicago con su hijo y sus nietos. Su hija, yerno y nietas viven cerca,
así como su padre, 2 hermanas y uno de sus hermanos, conviviendo así con 3 generaciones, representantes de las generaciones comunitarias a las que ha servido.